Todos los días somos bombardeados por una infinidad de símbolos. Algunos de ellos son logotipos de productos que consumimos de forma inconsciente, sin cuestionar sus significados subyacentes. A primera vista, estas imágenes parecen meras decoraciones, pero de hecho fueron diseñadas para influenciar nuestro comportamiento y nuestras emociones de manera sutil y eficaz. Esta manipulación simbólica, aunque imperceptible para muchos, es tan poderosa que la publicidad y el marketing se dedican a explorarla y mejorarla constantemente. A medida que la publicidad evolucionó, se hizo evidente que la necesidad de aceptación y pertenencia del consumidor podía ser explotada para impulsar la venta de productos. Ningún artículo en el mercado carece de la intención de ser deseado y adquirido. Detrás de una campaña publicitaria existe un enredo complejo de decisiones que involucran hábitos digitales, preferencias personales y hasta patrones de salud. En tiempos anteriores a la era digital, las propagandas eran más genéricas, apuntando a grupos demográficos de forma casi aleatoria. Pero, con la aparición de herramientas como Google y algoritmos sofisticados, esta segmentación se volvió precisa y automatizada. Hoy es común que cada persona reciba contenido adaptado a sus hábitos digitales, mapeados en detalle. Esta personalización significa que la probabilidad de adquirir un producto recomendado es mucho mayor. Por lo tanto, es fundamental que estemos atentos a los símbolos e imágenes que desencadenan respuestas emocionales en nosotros, muchas veces sin que lo percibamos conscientemente. Saludos a todos. Si ustedes están interesados en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. La ciencia, en particular la neurociencia, nos muestra cómo los símbolos activan el sistema límbico del cerebro, el área asociada a las emociones y memorias. Este proceso de activación es tan rápido y automático que apenas somos conscientes de él. Nos quedamos solo con los resultados. Decisiones que parecen surgir de la nada, pero que, en realidad, son fruto de procesos cerebrales casi matemáticos, calculados y previsibles. Cuando absorbemos imágenes y símbolos de forma sutil y respondemos a ellos rápidamente, nos convertimos tanto en herramientas de influencia como en blancos susceptibles a la manipulación. Por ejemplo, logotipos de marcas exitosas como Apple o Nike no solo representan productos, sino que evocan sensaciones de innovación, estatus o conquista. Es ese poder simbólico el que guía nuestras decisiones de consumo y moldea nuestra percepción del mundo a nuestro alrededor. Sin embargo, los símbolos no fueron creados solo para la publicidad y el marketing. Siempre han interesado a los líderes políticos y a la hegemonía cultural. Un ejemplo claro de esto es el uso de símbolos nacionalistas en los Estados Unidos, que durante décadas retuvieron el poderío económico y bélico. La bandera, el himno nacional y otros emblemas patrióticos fueron usados para fomentar el sentimiento de unidad y pertenencia. Esta unificación cultural, aunque a menudo motivada por un deseo genuino de cohesión, también sirvió como justificación para acciones de poder que, en muchos casos, involucraban decisiones controvertidas, como guerras e intervenciones políticas. A través del uso simbólico, fue posible sostener actos bajo la bandera del bien común, lo que permitió que decisiones fueran aceptadas sin gran resistencia por parte de la población. La imagen de la bandera, por ejemplo, fue más que un símbolo de territorio. Se convirtió en un emblema de valores, creencias y acciones que no siempre representaban la integridad de la nación, sino los intereses de sus líderes. Esto evidencia que los símbolos pueden ser tanto unificadores como manipuladores, moldeando comportamientos y justificando acciones que de otra forma podrían ser cuestionadas o rechazadas. Aunque la geopolítica pueda sugerir que este análisis es simplificado, es innegable que la mayor revolución en la publicidad y el marketing por medio de símbolos nacionalistas y comerciales no ocurrió solo en el campo físico o espiritual. Permítanme entonces abordar el poder de los símbolos en un contexto más amplio. El impacto en el campo de las emociones y comportamientos humanos, según estudiado por la neurociencia. La neurociencia ha ayudado a desvelar cómo los símbolos, sean ellos religiosos, patrióticos o comerciales, afectan el comportamiento humano. Al investigar cómo el cerebro procesa imágenes y asociaciones, los científicos descubrieron que la mente humana posee componentes de conversión.
Aspectos que transforman percepciones en reacciones emocionales. Es aquí donde la famosa frase «una imagen vale más que 1000 palabras» gana aún más relevancia. No se trata solo de un dicho popular, sino de una verdad anclada en la biología y la psicología. Imágenes y símbolos son herramientas poderosas porque logran comunicar ideas complejas de forma instantánea. El impacto emocional de un símbolo puede ser tan fuerte que lleva a decisiones casi automáticas, sin la interferencia del razonamiento crítico. Esto se refleja no solo en actos de consumo, sino también en actitudes sociales y políticas. Piensen en las propagandas de guerra, en los carteles que incentivan el patriotismo y en los eslogans que repetimos sin reflexionar sobre sus implicaciones más profundas. Todo eso utiliza la misma dinámica: capturar la atención, activar una respuesta emocional y guiar el comportamiento. Entender esa dinámica es esencial para reconocer cómo somos influenciados y, más importante, cómo podemos recuperar el control sobre nuestras decisiones. Los símbolos tienen el poder de moldear percepciones y definir acciones. Al tornarnos conscientes de este proceso, podemos comenzar a cuestionar lo que está detrás de las imágenes que nos rodean y qué emociones están intentando evocar. El uso de símbolos es antiguo y permea varias esferas de la sociedad, desde la espiritualidad hasta la política. Religiones y movimientos sociales siempre han sabido que, para captar la imaginación y el corazón de las personas, es necesario usar símbolos que hablen directamente al alma. Cruz, media luna, estrella de David. Todos cargan significados profundos y evocan respuestas emocionales que trascienden el tiempo y la cultura. Pero lo que hace a un símbolo realmente poderoso es su capacidad de permanecer relevante y resonante. Se conecta con algo universal, algo que es parte de la experiencia humana. Es por eso que, cuando vemos un símbolo, reaccionamos de forma casi instantánea, aunque no logremos explicar racionalmente el motivo. Por lo tanto, estar consciente del poder de los símbolos y las imágenes es esencial en un mundo saturado de estímulos visuales. Al comprender cómo los símbolos operan en un nivel emocional y neurológico, podemos desarrollar una visión más crítica sobre los mensajes que recibimos y las influencias a las que estamos expuestos. Esto no solo nos convierte en consumidores más conscientes, sino que también nos ayuda a recuperar la autonomía sobre nuestras reacciones y decisiones, preservando nuestra capacidad de pensar de forma independiente en medio de un mar de manipulaciones sutiles e imperceptibles. Los símbolos tienen un poder innegable de comunicar en gran escala y en poco tiempo, impactando nuestras emociones y acciones de forma casi instantánea. Es esa capacidad de transmitir significado a alta velocidad la que llevó, antes de la creación de símbolos universales, a la necesidad de símbolos nacionalistas que reforzaran la identidad de un pueblo y el sentimiento de unidad. No obstante, es importante reconocer que los símbolos no surgieron solo del deseo político o comercial. Tienen orígenes profundamente enraizados en la espiritualidad y la búsqueda humana por significado. A medida que la humanidad se volvió más introspectiva y subjetiva, experimentando sus emociones y racionalizando sus experiencias, ocurrió una transición hacia el entendimiento científico de la mente. Este cambio permitió que el hombre percibiera que, aunque sus emociones y creencias espirituales no eran fácilmente mensurables, podrían ser explicadas en términos estructurales y biológicos. Esta fue una revolución conceptual. Las dudas que la espiritualidad no lograba resolver completamente comenzaron a ser abordadas por la ciencia, revelando las estructuras cerebrales responsables por comportamientos y emociones. Esta nueva visión del mundo mostró que, aunque la espiritualidad y la ciencia fueran frecuentemente vistas como opuestas, comparten un punto en común: el intento de entender la condición humana y sus motivaciones. Lo que se volvió claro es que la mente humana, cuando fue estudiada, reveló una similitud esencial entre todas las personas, independientemente de cultura o religión. Internamente, estamos más conectados de lo que las barreras creadas por prejuicios e ideas preconcebidas nos hacen creer. La comprensión de que la humanidad posee un núcleo común de racionalidad y emoción nos ayudó a percibir que los símbolos son aprendidos e internalizados de forma casi universal. Este conocimiento, claro, no se limitó al campo clínico psicológico o al estudio académico. Pronto, la publicidad y la política se apropiaron de los símbolos para consolidar poder e influenciar comportamientos.
Los símbolos nacionalistas fueron ampliamente usados para promover un sentido de pertenencia y unidad, pero al mismo tiempo sirvieron como herramientas de control y manipulación. Políticos percibieron que al usar símbolos poderosos, como banderas, himnos y emblemas, podían inspirar devoción y lealtad, y hasta justificar acciones que, de otra forma, podrían ser rechazadas por la población. No obstante, la origen de esos símbolos, o al menos la idea fundamental detrás de ellos, remonta a tradiciones mucho más antiguas. Símbolos que hoy nos parecen triviales o puramente estéticos tienen raíces en la mitología pagana, en prácticas ocultas y en rituales secretos de la antigüedad. Un ejemplo notable es el ojo que todo lo ve, encontrado en la nota de $1 estadounidense. Para muchos, él es un símbolo de vigilancia y poder. Pero sus raíces remontan al ojo de Horus, que en la cultura egipcia simbolizaba protección y la omnisciencia divina. El ojo de Horus era un recordatorio de que el poder divino estaba siempre presente, observando y guiando a la humanidad. Esta imagen, entonces, atravesó el tiempo y se recontextualizó en diferentes contextos, manteniendo su impacto y significado esencial. Lo que este ejemplo nos enseña es que la humanidad tiene una tendencia de reapropiar símbolos y atribuirles nuevos significados a lo largo del tiempo. Esto ocurre porque, así como los números, los símbolos son arquetipos que residen profundamente en nuestra imaginación colectiva. Aunque el significado de un símbolo varíe de una sociedad para otra, la manera como él influencia el comportamiento humano y despierta emociones es consistente. Esto se aplica tanto al hombre espiritual, que interpreta esos símbolos en un contexto religioso o místico, cuanto al hombre moderno, que puede ver la espiritualidad como algo secundario, pero aún así es impactado por imágenes de forma casi inconsciente. No obstante, cuando hablamos de símbolos, no nos referimos solo a las imágenes que podemos ver en una pantalla o en una página impresa. Hablamos de elementos imagéticos que existen dentro de la mente humana y que se relacionan con nuevos significados que atribuimos a ellos. Por ejemplo, incluso una persona que no pueda ver aún tiene una consciencia profunda de significantes simbólicos. Esto porque los símbolos están profundamente enraizados en la mente humana, un fenómeno que Carl Jung describió como el inconsciente colectivo. El concepto de inconsciente colectivo puede ayudarnos a entender por qué los símbolos son tan universales y al mismo tiempo tan maleables. Según Jung, el inconsciente colectivo es un reservatorio de experiencias y conocimientos compartidos por toda la humanidad. Es por eso que ciertos símbolos evocan respuestas similares en diferentes culturas y épocas, aunque esas culturas nunca hayan tenido contacto directo unas con otras. Ellos representan patrones de comportamiento y pensamiento que son intrínsecos a la psique humana. El ojo que todo lo ve, por ejemplo, puede ser visto como un arquetipo de vigilancia y control, pero también de protección y sabiduría. En el Egipto antiguo era un símbolo de poder divino y seguridad. Hoy, en un mundo moderno y capitalista, él puede ser interpretado como una representación de control gubernamental o de poder económico, pero aún lleva la idea de observación constante. Esta dualidad de significados ejemplifica cómo los símbolos se adaptan y continúan relevantes, aunque la sociedad a su alrededor cambie drásticamente. Los símbolos no son solo estáticos. Ellos evolucionan con el tiempo, asumiendo nuevos significados conforme las sociedades cambian. Esta maleabilidad permite que ellos se conviertan en herramientas poderosas no solo para los líderes políticos y publicitarios, sino también para la narrativa personal y colectiva de cada individuo. Ellos influencian comportamientos, moldean creencias y hasta definen la forma como las personas se ven en el mundo. Por esa razón, la neurociencia, al estudiar el impacto de los símbolos, mostró que la activación de áreas del cerebro como el sistema límbico, asociado a las emociones, es un proceso que no depende de nuestra voluntad consciente. Cuando vemos un símbolo que resuena con nuestras creencias o miedos más profundos, ocurre una reacción automática, moldeando nuestra percepción y potencialmente nuestras acciones. Comprender cómo los símbolos operan es esencial para que podamos reconocer su influencia en nuestras vidas y recuperar nuestra autonomía en un mundo lleno de mensajes visuales. La publicidad y la política lo saben desde hace décadas, utilizando símbolos para inspirar, manipular e influenciar de manera que raramente percibimos. Pero, al desarrollar una conciencia crítica sobre la manera como los símbolos actúan en nuestro inconsciente y moldean nuestros comportamientos,
podemos comenzar a cuestionar las narrativas que nos son presentadas y tomar decisiones más conscientes e informadas. Los símbolos trascienden el lenguaje y las barreras culturales, comunicando ideas complejas de manera rápida y eficaz. Ellos son el puente entre lo consciente y lo inconsciente, conectando la razón con la emoción, la ciencia con la espiritualidad. Y, mientras continuamos explorando el poder que esas imágenes tienen, estaremos un paso más cerca de entender no solo el mundo a nuestro alrededor, sino también a nosotros mismos. Los símbolos trascienden la esfera de lo que es solo visible y tangible. Ellos también habitan el inconsciente, cargando significados profundos que muchas veces permanecen ocultos. Algunos de esos símbolos y sus significados pueden tener orígenes tan antiguos que tal vez jamás comprendamos completamente de dónde vinieron. La realidad es que los seres humanos poseen conceptos formados sobre diversos elementos de la naturaleza y la cultura que remontan a tiempos primordiales, tan antiguos que ni siquiera las generaciones de investigadores a lo largo de la historia consiguieron descifrar completamente sus raíces. Ellos se convirtieron en partes de nuestra historia que desaparecieron o se transformaron, dejando solo vestigios en nuestro inconsciente colectivo. Un ejemplo que ilustra esa idea es la lechuza. Este animal, asociado a la sabiduría en diversas culturas, también lleva significados más enigmáticos, como su conexión simbólica con el Bohemian Grove. Tal vez el ejemplo más evidente de cómo el inconsciente colectivo puede manifestarse en esferas específicas de la sociedad, en este caso, la élite estadounidense. El Bohemian Grove es un club privado ubicado en California, famoso por sus rituales y reuniones de figuras influyentes de diferentes sectores, incluyendo política y finanzas globales. Su historia y los símbolos asociados a él, como la lechuza, representan algo más que solo una curiosidad. Ellos ejemplifican cómo los hombres continúan perpetuando tradiciones y símbolos de un pasado que ya no comprenden completamente, pero que se mantienen vivos en sus rituales y creencias. La lechuza, en la simbología del Bohemian Grove, remite al ojo que todo lo ve y a la vigilancia, pero también al conocimiento oculto y a la sabiduría profunda. En el antiguo Egipto, la lechuza era considerada un guardián de la noche y un protector de los secretos, mientras que en otras culturas, como la griega, era asociada a la diosa Atenea, representando la sabiduría y la estrategia. La transición de ese significado para un contexto moderno y más enigmático, como el Bohemian Grove, ilustra cómo la humanidad lleva y adapta esos símbolos, muchas veces sin cuestionar sus orígenes. Para entender mejor, es necesario contextualizar el surgimiento del Bohemian Grove. Fundado oficialmente en 1872, el club se convirtió en un punto de encuentro para la élite estadounidense, incluyendo presidentes, magnates e influyentes líderes de diferentes áreas. Originalmente un espacio de arte y literatura, con el tiempo, el Grove evolucionó para convertirse en un centro de poder e influencia, mezclado con rituales que evocaban misticismo y simbolismo. Uno de esos rituales es la ceremonia de Cremation of Care, en la cual una gran lechuza de piedra es utilizada como pieza central. Este ritual simboliza el alejamiento de las preocupaciones mundanas, pero su estética y elementos llevan resonancias que ecoan de prácticas más antiguas y cultos místicos. La figura de Harry Edwards, uno de los miembros fundadores del club, añade una capa interesante a la historia. Edwards era un actor de teatro que, a mediados de los años 70, conquistaba premios y reconocimiento internacional. No obstante, su repentina decisión de dejar el grupo en el auge de su carrera creó un precedente para lo que se convertiría en la tradición anual del Bohemian Grove. En 1978, la salida de Edwards fue celebrada con un evento que acabó consolidándose en un ritual que marcaría la identidad del club en las décadas siguientes. Esta celebración, que en principio parecía trivial, evolucionó para algo más profundo, transformándose en una práctica cargada de simbolismo y misterio. Pero, ¿por qué un grupo de líderes poderosos se dedicaría a rituales con símbolos de significados antiguos y místicos? La respuesta puede estar en el inconsciente colectivo de Jung, que propone que la humanidad comparte un reservorio común de memorias e imágenes arquetípicas. El Bohemian Grove es un ejemplo contemporáneo de cómo esos símbolos arquetípicos continúan manifestándose, influyendo en las acciones y tradiciones de grupos modernos. Incluso aunque los participantes no estén completamente conscientes de sus orígenes o implicaciones.
Estos símbolos y rituales, cargados de significados que trascienden el tiempo, reflejan el poder que las imágenes y los tótems ejercen sobre la mente humana. Ellos no surgen solo en contextos aislados, sino que se repiten en diferentes culturas y épocas, sugiriendo que la humanidad es, de hecho, movida por patrones de comportamiento que están más allá del conocimiento consciente. El inconsciente colectivo, por lo tanto, es un catalizador que guía a la humanidad a reorganizarse en torno a símbolos que, muchas veces, no son completamente comprendidos, pero que llevan un peso emocional y espiritual profundo. La lechuza del Bohemian Grove es un ejemplo de cómo esos símbolos pueden ser reinterpretados y resignificados a lo largo del tiempo. Lo que antes era visto como un emblema de sabiduría y protección en tiempos antiguos se transformó en un símbolo de poder y vigilancia en un contexto moderno. Aunque el significado original se pierda parcialmente, la esencia del símbolo, su capacidad de influenciar emociones y comportamientos, permanece. Cuando hablamos de símbolos, no hablamos solo de representaciones visuales. Nos referimos a materiales imagéticos que residen en la mente humana y que llevan nuevos significados a medida que interactuamos con ellos. Estas imágenes poseen una resonancia universal que trasciende las barreras culturales y de percepción, afectando tanto al hombre espiritual, que ve en ellas significados místicos, cuanto al hombre moderno, que puede no reconocer su espiritualidad, pero aún así es impactado por ellas. La neurociencia ayuda a entender cómo esos símbolos afectan nuestro comportamiento. El sistema límbico, responsable de las emociones y memorias, es activado cuando somos expuestos a imágenes y símbolos que tienen un significado profundo para nosotros. Esta reacción es tan automática que muchas veces no estamos conscientes de su influencia. Esto es lo que hace a los símbolos tan poderosos. Ellos moldean nuestras acciones y percepciones sin que lo percibamos. Por lo tanto, símbolos como la lechuza del Bohemian Grove son más que curiosidades históricas o emblemas de sociedades secretas. Ellos son representaciones de cómo la humanidad continúa llevando y reinterpretando ideas antiguas, perpetuando historias y significados que, aunque no comprendamos completamente, aún resuenan en nuestra psique. La capacidad de los símbolos de trascender el tiempo y mantener su poder sobre la mente humana es una prueba de que la conexión entre el pasado y el presente es más fuerte de lo que muchas veces reconocemos. Concluimos entonces que la exploración de los símbolos y sus implicaciones no es solo un ejercicio académico, sino una puerta para comprender las motivaciones y comportamientos humanos en una escala más ampla. Estos símbolos continúan influenciando y moldeando la sociedad, sirviendo como recordatorios de que, por más que avancemos tecnológicamente, aún somos guiados por fuerzas invisibles que residen en lo más profundo de nuestro inconsciente colectivo. Símbolos tienen un papel que va más allá de lo palpable, penetrando profundamente en nuestro inconsciente y muchas veces llevando significados que permanecen ocultos. Algunos de esos símbolos tienen orígenes tan antiguos que tal vez jamás sepamos con certeza de dónde vinieron. El hecho es que los seres humanos poseen conceptos formados sobre elementos de la naturaleza y la cultura que remontan a un pasado primordial. Esos conceptos se han vuelto tan parte de nuestra historia colectiva que desaparecieron de los análisis conscientes, permaneciendo, sin embargo, como vestigios de significados en nuestro inconsciente colectivo. Un ejemplo intrigante de eso es la figura de Juan de Nepomuceno, un santo patrón que simboliza la lealtad al secreto. Conocido por haberse rehusado a revelar los secretos que le fueron confiados por una reina, Juan fue asesinado como consecuencia de eso. El símbolo detrás de su figura es impactante. La idea de que la verdad oculta es tan valiosa que es preferible perder la propia vida antes que traicionarla. Esa perspectiva puede ser considerada perturbadora y revela el poder de los símbolos e imágenes, especialmente cuando son utilizados en contextos religiosos y políticos. Para algunos grupos, la lealtad a un símbolo o imagen puede ser más importante que la propia supervivencia. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre la manipulación simbólica en las esferas de poder, un tema que merece un estudio detallado y que por ahora puede ser dejado para otro momento. El Bohemian Grove, un club de élite que realiza reuniones secretas en California, ilustra bien cómo los símbolos influencian comportamientos y creencias. Situado en medio de un bosque, el lugar se ha hecho famoso por sus ceremonias enigmáticas, en las cuales símbolos y rituales desempeñan un papel central. Un detalle que vale resaltar es la figura de Juan de Nepomuceno, que se refleja en la estructura simbólica del Bohemian Grove.
Al situar la imagen del patrón a las orillas de un río, el club transmite un mensaje de sigilo y renovación. El agua es fluida, representa la impermanencia y el cambio constante. Así, el río simboliza la naturaleza efímera de las palabras y secretos. Lo que se dice, discute y comparte entre los miembros permanece confinado al flujo del agua, disolviéndose y siendo renovado continuamente. El mensaje es claro. Una vez que un secreto es compartido dentro del círculo, nunca debe hacerse público, reflejando la naturaleza sigilosa y perenne del conocimiento mantenido en tales ambientes. Los símbolos son esenciales para esas organizaciones, siendo utilizados tanto de forma explícita cuanto sutil. Ese uso se extiende a otras sociedades secretas, como los Iluminados, que surgieron en el siglo XVIII en Baviera bajo el liderazgo de Adam Weishaupt. Los Iluminados son frecuentemente asociados a teorías de la conspiración y mitos modernos, pero el hecho histórico es que ese grupo realmente existió y buscaba desafiar las estructuras de poder de la época, especialmente la Iglesia y la monarquía. Weishaupt se inspiró en los principios del iluminismo, que promovían la razón y la igualdad. El movimiento tenía un objetivo claro: retirar el monopolio de la Iglesia sobre la verdad y transferir el foco para la racionalidad humana. Tal como los cátaros, que fueron perseguidos y exterminados por la Iglesia, los Iluminados desafiaron la centralidad de la religión como autoridad moral y política. Para proteger a sus miembros y sus ideas, los Iluminados se valieron de símbolos y gestos que les permitían operar de forma clandestina. Entre esos símbolos, el triángulo y otros gestos manuales se destacaban como métodos de identificación y comunicación. Estas prácticas buscaban mantener la cohesión del grupo y garantizar que sus adeptos se sintieran parte de un movimiento mayor y más influyente. El uso de símbolos permitía que los Iluminados escaparan a la vigilancia de las autoridades religiosas y políticas de la época, garantizando que sus ideas continuaran circulando y ganando adeptos. A pesar de su existencia haber sido relativamente corta, el legado simbólico de los Iluminados persiste. Hoy hay quien ve celebridades y figuras públicas utilizando gestos asociados a los Iluminados, sugiriendo que la comunicación simbólica sigue siendo un medio eficaz de transmitir mensajes en redes que permanecen fuera del alcance de la mayoría de las personas. Otro ejemplo fascinante de cómo los símbolos moldean y perpetúan significados son los caballeros templarios. Fundada en el siglo XII, esa orden empezó con la misión de proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén tras las cruzadas. Con el tiempo, sin embargo, los templarios acumularon tanto poder y riqueza que se convirtieron en un blanco de codicia y sospecha. Su ascensión culminó en una alianza incómoda entre el poder papal y la monarquía, que por razones políticas y económicas acabaron conspirando para la caída de la orden. El símbolo de los templarios, la cruz roja sobre fondo blanco, se convirtió en una imagen poderosa, representando tanto el sacrificio como la persecución. Esta simbología sobrevivió a la destrucción de la orden y se convirtió en parte del imaginario popular, frecuentemente asociada a tesoros perdidos, secretos antiguos y misterios que aún fascinan a historiadores y teóricos de la conspiración. La importancia de los símbolos en sociedades secretas y grupos de poder no puede ser subestimada. Ellos sirven como conexiones visuales y emocionales que mantienen la cohesión de los miembros, reforzando valores y objetivos comunes. Además, los símbolos son herramientas poderosas de comunicación indirecta, transmitiendo mensajes que pueden ser comprendidos por aquellos que hacen parte de la comunidad, mientras permanecen oscuros para el público general. La permanencia de esos símbolos y sus narrativas a través de los siglos muestra que el inconsciente colectivo, como teorizado por Jung, sigue desempeñando un papel crucial en la forma como los seres humanos interpretan y perpetúan significados. Los símbolos, sean religiosos, políticos o místicos, no solo comunican ideas, sino también crean una red de significados que trasciende generaciones, moldeando comportamientos y creencias de maneras que muchas veces pasan desapercibidas. Concluimos que a lo largo de la historia, símbolos han sido usados para mantener secretos, reforzar identidades y manipular percepciones. Ellos son herramientas que trascienden el tiempo, moldeando la manera como vemos el mundo y a nosotros mismos. A través de ellos, los mensajes más profundos y las historias más antiguas continúan resonando, influenciando culturas y sociedades. Los símbolos no son solo representaciones visuales.
son portadores de significados que ecoan en el inconsciente colectivo y en las prácticas cotidianas, garantizando que las ideas más poderosas y a veces más peligrosas permanezcan vivas. Durante años, los caballeros templarios acumularon un poder y una riqueza impresionantes, convirtiéndose no solo en una orden militar y religiosa, sino también en los prestamistas de la antigüedad. Ellos desarrollaron un sistema bancario pionero que revolucionó la Europa medieval, permitiendo la transferencia segura de dinero entre continentes, incluyendo Oriente Medio y Europa. Este sistema facilitaba la financiación de guerras, cruzadas y otras actividades que eran cruciales para los intereses europeos. Sin embargo, el éxito de los templarios también trajo enemigos poderosos, siendo el rey de Francia, Felipe IV, uno de los mayores deudores de la orden. Felipe IV era una de las figuras más influyentes de su época, pero su endeudamiento lo puso en una posición de vulnerabilidad. Incapaz de pagar su deuda y ansioso por recuperar el control económico y político, Felipe IV tramó una estrategia audaz. Él sabía que no podría simplemente atacar a los templarios sin una justificación convincente, dada su popularidad e influencia. Por eso, él buscó la ayuda de la Iglesia Católica, que aún mantenía un poder espiritual sobre la población y sobre las cuestiones de herejía. En un movimiento calculado, Felipe IV acusó a los templarios de herejía, un crimen que, en aquella época, era grave lo suficiente para justificar la persecución y el desmantelamiento de la orden. La Iglesia, bajo el comando del Papa Clemente V, cedió a la presión de Felipe IV. La acusación de herejía incluía prácticas secretas y rituales que, según los acusadores, involucraban la adoración de Baphomet, una figura simbólica que más tarde se convertiría en icónica en teorías sobre rituales ocultos. La persecución fue implacable. Muchos templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados, y las propiedades de la orden fueron confiscadas. Esta campaña de aniquilación no solo permitió que Felipe IV eliminase su deuda, sino también dio a la Iglesia y a la monarquía la oportunidad de reafirmar su poder y eliminar una orden que había llegado a ser autosuficiente e influyente de más. El desmantelamiento de los templarios no extinguió sus símbolos e ideales. Por el contrario, la simbología templaria resurgió en contextos diferentes e influenció otras sociedades secretas, como la masonería. La capilla de Roslin, construida en 1446, es un ejemplo de eso, conteniendo tanto símbolos templarios cuanto masónicos, como la cruz templaria y el sello de Salomón. Muchos estudiosos y entusiastas creen que la masonería heredó no solo la simbología, sino también parte del conocimiento y los ideales de los templarios. Esta conexión puede ser vista en la manera como los masones incorporaron el simbolismo y los rituales en sus prácticas, manteniendo viva una tradición de misterio y sigilo. Es interesante notar que los masones, así como los templarios, atrajeron miembros influyentes y poderosos a lo largo de los siglos. En el siglo XVIII, la masonería ya se había establecido como una red significativa con gran influencia en las esferas políticas y sociales de Europa y de las Américas. Esta influencia atrajo el interés de Adam Weishaupt, el fundador de los Iluminados en 1776. Weishaupt vio en la masonería una plataforma para diseminar sus ideas iluministas, que buscaban desafiar la hegemonía de la Iglesia y la monarquía. Los Iluminados se presentaban como un movimiento de razón e igualdad, predicando la separación entre la Iglesia y el Estado y promoviendo la idea de que el bienestar humano debería ser regido por la lógica y la ciencia, no por la religión. El uso de símbolos y gestos específicos fue esencial para que los Iluminados mantuviesen sus actividades en secreto y reclutasen nuevos miembros sin atraer la atención indeseada de las autoridades. Triángulos, ojos que todo lo ven y gestos manuales eran utilizados para señalar la presencia de un miembro o para comunicar mensajes discretos. Estas prácticas ayudaron a fortalecer la cohesión del grupo y a garantizar que sus ideas siguieran difundiéndose, incluso bajo la vigilancia de la Iglesia y la monarquía. Con el paso del tiempo, los símbolos utilizados por los Iluminados y por los masones se convirtieron en objeto de teorías de la conspiración y fascinación popular. Gestos que inicialmente eran utilizados de forma reservada pasaron a ser vistos en contextos públicos, siendo asociados a figuras influentes y celebridades. Esto generó una nueva ola de especulaciones sobre el poder oculto y la influencia de estas sociedades secretas en las estructuras de poder modernas.
La idea de que símbolos como el triángulo y el ojo de la providencia pueden ser vistos en contextos contemporáneos, como premiaciones y eventos políticos, perpetúa la creencia de que aún existe una conexión entre las élites y las antiguas tradiciones de poder y sigilo. La exploración de estos símbolos y rituales no se limita a sociedades secretas y teorías conspiratorias. Ellos también tienen un impacto profundo en la manipulación y en el control psicológico de las masas. La diferencia entre el uso de símbolos en la publicidad contemporánea y el uso de símbolos para la manipulación de masas reside en la profundidad y la intención. Mientras que la publicidad utiliza símbolos para inducir la compra de productos e influenciar decisiones de consumo, las sociedades secretas y las figuras de poder pueden emplear símbolos para moldear comportamientos y creencias en un nivel mucho más profundo y duradero. Esta manipulación simbólica es muchas veces imperceptible, pues nuestros ojos captan imágenes y mensajes con una velocidad impresionante, procesándolos de forma casi automática. Aunque nuestro cerebro es capaz de procesar estas informaciones rápidamente, nuestra percepción consciente muchas veces no logra seguir el ritmo, permitiendo que símbolos sean internalizados sin un examen crítico. Esto puede llevar a un periodo de inquietud e interpretación posterior, en el cual intentamos distinguir lo que es benéfico o perjudicial. Por lo tanto, es esencial desarrollar una conciencia crítica sobre los símbolos que nos rodean y el impacto que tienen en nuestra mente y comportamiento. La historia muestra que los símbolos tienen el poder de trascender sus orígenes, llevando significados a través del tiempo e influenciando la sociedad de maneras sutiles y a veces poderosas. Desde los templarios hasta los masones y los iluminados, los símbolos permanecen como herramientas que moldean narrativas y consolidan poder. Ellos son recordatorios de que la manipulación simbólica no es solo un fenómeno del pasado. Continúa presente en nuestras vidas, moldeando nuestras percepciones e influenciando nuestras decisiones. Concluimos que, a lo largo de la historia, la simbología no es solo una forma de comunicación visual, sino un mecanismo de poder y control que puede ser tanto benéfico cuanto peligroso. Estar conscientes de esta influencia nos permite reconocer cuando estamos siendo manipulados y nos da la capacidad de tomar decisiones más informadas e independientes. Los símbolos son más que meras representaciones. Son partes integrantes de la psique humana y de la forma como navegamos en nuestro mundo. El video de hoy busca probar una verdad esencial sobre los símbolos. Ellos llevan significados profundos que pueden generar respuestas emocionales inmediatas, muchas veces sin que ustedes perciban conscientemente. Los símbolos tienen el poder de impactar la mente y el comportamiento humano de forma casi invisible, y es por eso que comprender sus motivaciones es un paso importante para repeler su seducción instantánea. Ya sea en el ámbito de hábitos de compra, comportamiento social o incluso en nuestra percepción de figuras públicas, los símbolos se convierten en una parte de ideologías y agendas que van mucho más allá de lo que aparentan ser. Cuando analizamos símbolos y gestos utilizados por figuras influentes, políticos, artistas y líderes de grandes corporaciones, comenzamos a entender cómo ellos pueden reforzar y perpetuar sistemas de poder. Estos símbolos, frecuentemente integrados a películas, músicas y otras formas de entretenimiento, crean una narrativa que puede sugerir sumisión y control. Muchas veces, eso se manifiesta de manera tan sutil que es casi imposible percibir conscientemente. Por ese motivo, sociedades como los Iluminados, los masones y hasta grupos menos conocidos que realizan encuentros en California, como el Bohemian Grove, son frecuentemente mencionados como las mentes detrás de estas formas de control simbólico. La pregunta que surge es, ¿existe de hecho una agenda global que busca la unificación del poder bajo un nuevo orden mundial? Es importante destacar que, aún sin hacer una conexión directa con pensamientos de tinte socialista u otras teorías conspiratorias, la idea de un nuevo orden mundial no es necesariamente un concepto de ruptura explícita. En cambio, puede ser una continuidad disfrazada, una evolución de un sistema que ya está en vigor, pero que se mantiene por medio de mecanismos sutiles de persuasión y control. Lo que muchos de esos gestos y símbolos revelan es que ellos, cuando combinados a mensajes ocultos en producciones de medios, construyen una narrativa que puede pasar desapercibida, pero que refuerza el poder y la sumisión de forma continua. El verdadero peligro no está solo en la presencia de los símbolos, sino en quién detiene el poder de manipularlos e interpretarlos. Esa élite global,
que aparentemente controla los medios y posee influencia sobre diversas áreas de la sociedad. Se vale de esas herramientas para mantener el statu quo y moldear la percepción pública. El uso de símbolos como forma de control no es algo nuevo. Es una práctica que remonta a tiempos antiguos, como mencionado en los ejemplos de los caballeros templarios y los masones. No obstante, en un mundo moderno donde las personas tienen más libertad para expresar sus opiniones, aún es desconcertante pensar que símbolos pueden ejercer un papel tan fuerte en la conducción y manipulación de las masas. Y si existe un control global operado por una orden invisible, él se presenta como algo complejo y difícil de identificar. Esa es la trampa. Enfrentar aquello que no se ve es un desafío porque requiere no solo entendimiento, sino también vigilancia constante. Lo que es crucial para quien desea desafiar esa supuesta élite globalista o cualquier sistema de control que se valga de símbolos es la concienciación. El conocimiento es la primera línea de defensa contra la manipulación. Reconocer que las imágenes y símbolos que encontramos en nuestro cotidiano, muchas veces vehiculados por figuras públicas influyentes, pueden llevar mensajes subliminales, es esencial para protegerse contra la persuasión. Es necesario cuestionar los motivos detrás de esas representaciones y el impacto que ellas tienen sobre nosotros. Para quien se identifica como parte de la clase trabajadora, el desafío es aún mayor. La mayoría de nosotros está compuesta por personas comunes, movidas por valores de integridad, trabajo duro y una búsqueda por una vida justa. Es difícil aceptar la idea de que hay una fuerza superior, orquestada por élites que buscan mantener su poder a costa de nuestras creencias y esfuerzos. Pero la historia muestra que, aunque esas élites pueden heredar una tradición de poder y control, ellas también están sujetas a los mismos ciclos de ascenso y caída que todos nosotros. Eventualmente, todo sistema que ultrapasa sus propios límites acaba sucumbiendo a la codicia y a la ambición desmedida de sus líderes. La narrativa de un nuevo orden mundial o de un sistema unificado de control puede parecer aterradora, pero es importante no ceder al miedo, pues el miedo es una de las herramientas más eficaces de manipulación. En cambio, la clave es el conocimiento y la resistencia consciente. Las grandes escrituras y textos históricos frecuentemente mencionan que aquellos que se involucran en busca de poder excesivo acaban ultrapasando los límites y enfrentan sus propias consecuencias. Esa es una lección que permanece verdadera a lo largo de los siglos. Los símbolos y las imágenes tienen, de hecho, un papel crucial en la forma como percibimos el mundo y tomamos decisiones. Ellos pueden ser utilizados para manipular y controlar, pero también pueden ser comprendidos y desarmados por medio del estudio y la concienciación. Cuando aprendemos a reconocer y cuestionar los significados detrás de los símbolos, nos armamos con la capacidad de interpretar de forma más crítica los mensajes que nos son transmitidas. Al final de cuentas, tal vez la mayor lección sea que no es solo lo que vemos lo que importa, sino el significado que extraemos de las imágenes y símbolos que nos rodean. Esos significados, muchas veces, guían nuestra percepción y pueden influenciar nuestras elecciones, sea en el consumo, en la política o en nuestra comprensión del mundo. La verdadera libertad comienza cuando aprendemos a cuestionar, a discernir y a buscar la verdad detrás de las apariencias. Incluso en un mundo saturado de símbolos y mensajes subliminales, el camino hacia la libertad reside en la educación y la concienciación. Saber distinguir entre lo que es manipulación y lo que es genuino nos da el poder de tomar decisiones más informadas y menos susceptibles al control. Y así, podemos empezar a ver más allá de la superficie, comprendiendo lo que realmente está en juego y fortaleciendo nuestra autonomía en un mundo complejo. No busquen ausentarse del mundo, intentando huir de las estructuras dominantes. El verdadero enfrentamiento será dentro de un escenario y no en los bastidores. Me temo que el mensaje más importante al final no es aquel que apela a una autonomía humana, que supera todos los símbolos y rituales. Ustedes ciertamente no forman parte del 1%, el porcentaje de las personas que pueden manipular las redes sociales para pasar sus propias agendas. Pero ustedes aún son la gran mayoría. En un contingente bélico, la mayoría gana, independientemente de la estrategia. Pero su mente también necesita ser protegida. Uno de los caminos es seguir acompañando nuestros videos, porque el camino que exploramos aquí no es doctrinario. La gama de asuntos que abordamos comprende exactamente ese esfuerzo.
Otro camino es reconocer sus deficiencias y reflexionar sobre lo que consumen, y si lo que está siendo ingerido compromete su entendimiento del mundo. Imaginen qué difícil sería si intentaran alejarse completamente de cualquier símbolo o desconectar todos sus aparatos electrónicos. Eso parece casi impensable dentro de los modelos contemporáneos, ¿verdad? Los símbolos en realidad están más asociados a los receptores que a los emisores. Hay una creencia, especialmente dentro de aspectos mitológicos y ritualísticos, de que los símbolos poseen más importancia para aquellos que los reciben que para quien los emite. Por ejemplo, cuando Salomón incentiva el uso de símbolos para la aprehensión demoníaca, él no explica exactamente qué criterios hacen esos símbolos eficaces para tal propósito. Sin embargo, él comprende que la utilización simbólica consigue cumplir ese objetivo. Esto sugiere que el símbolo en sí no lleva todo el poder, sino el receptor. Hay algo profundamente místico en el momento en que el receptor interpreta un símbolo, tornándolo concreto y eficaz solo a través de la acción y del entendimiento. Antes de cualquier cosa, es necesario entender que existe un tiempo de preparación. La interpretación simbólica requiere una intelectualidad perceptiva que permite al hombre resignificar lo que ve. Así, él puede alinear su actitud con aquello que espera o cree. En resumen, ustedes no serían afectados por un ritual simbólico si no creyeran en la simbología que él lleva. Es por eso que los símbolos están frecuentemente asociados a grupos que comparten creencias y propósitos similares, unidos por una cruzada común. Por otro lado, si yo y ustedes estuviéramos distantes, tanto físicamente cuanto en creencias, no veríamos más que bocetos o gestos sin gran significado. Esto, claro, excepto cuando hablamos de publicidad y propaganda que utilizan símbolos como herramientas de compra y venta. En esos casos, los símbolos son diseñados para capturar nuestra atención por breves segundos, seduciendo nuestras intenciones e intereses. Esa habilidad de manipulación rápida es lo que permite a las empresas obtener lucros significativos en muy poco tiempo, de forma extremadamente asertiva. La próxima vez que ustedes se encuentren ante una situación en la que no puedan distinguir si un componente simbólico es nocivo o no, recuerden los dos caminos que mencioné. Uno es la búsqueda intelectual, que apunta a la comprensión profunda, y el otro es la interpretación sensorial, que deriva de las experiencias humanas. Por más rápida que sea la respuesta neurológica, la forma como ustedes interpretan un símbolo depende de su vivencia personal. Es por eso que la publicidad es tan poderosa hoy. Ella entiende que la mentalidad humana cambia constantemente y utiliza algoritmos para captar esos cambios casi imperceptibles, ajustando dinámicamente los productos ofrecidos a los consumidores. Cuando interactuamos con un sitio web, las imágenes y anuncios que surgen no son aleatorios. Ellos incitan comportamientos basados en nuestros hábitos de navegación. Cuando una empresa crea un logotipo, ella no está solo creando una cara para el producto. Está implantando en los consumidores un deseo por la marca. Esto se manifiesta no solo en los formatos y fuentes utilizados, sino también en los colores. La psicología de los colores es un campo que explora cómo diferentes colores evocan sentimientos y reacciones específicas. Por ejemplo, el color rojo es frecuentemente asociado al caos o a la urgencia, siendo ideal para productos que quieren generar una respuesta rápida y emocional. Ya el dorado, con su asociación al lujo y valor, sugiere un alto valor agregado al producto. Estas asociaciones, aunque aparentemente sutiles, son poderosas y generalmente bien comprendidas por el público objetivo. Sin embargo, a diferencia de los símbolos gestuales utilizados en rituales místicos o dentro de élites dominantes, las estrategias publicitarias tienen objetivos claros y comerciales. Al aceptar los términos y condiciones en sitios y aplicaciones, estamos, muchas veces, firmando acuerdos comerciales. Consentimos en recibir anuncios personalizados basados en nuestro comportamiento en línea. Esto difiere de la simbología maligna que algunos asocian a grupos secretos o conspiraciones, como los iluminados. Mientras que los símbolos místicos pueden evocar una sensación de poder o trascendencia, los símbolos publicitarios están diseñados para actuar en el nivel más pragmático e inmediato: vender productos. Antes de alarmarse con posibles significados ocultos, es importante entender que los símbolos llevan mensajes dirigidos a públicos específicos. Si ustedes no son el emisor y solo un receptor pasivo, los símbolos pueden no tener impacto significativo en su vida. Esto es especialmente verdadero si su objetivo no es acumular riqueza o poder, sino simplemente buscar el conocimiento.
Y como siempre, el conocimiento sigue siendo lo más liberador en cualquier sociedad.